Hola, hola, bienvenido a este espacio de conciencia y expansión. Yo soy Tatiana Benítez y hoy quiero contarte algo que ha cambiado mi vida por completo y quiero contarte mi verdad sin filtros. Hoy quiero hablarte desde un lugar mucho más real, no desde el nivel de terapeuta ni desde como facilitadora de Access, no desde esa que tiene todas las respuestas, que no las tengo. Quiero hablarte desde la mujer que soy y que una vez estuvo perdida. Porque sí, yo también he estado perdida. Y durante mucho tiempo intenté aparentar que todo estaba bajo control. Pero por dentro había mucho miedo, había inseguridad, había una sensación constante de que algo no encajaba. Yo tenía grandes sueños, siempre los tuve. Quería impactar, quería ayudar, quería expandirme. Pero había una voz constantemente en mi cabeza que me decía que yo no era suficiente, que yo todavía no estaba lista, que quién me creía yo. Y esa voz era bastante agotadora, la verdad. Yo me despertaba pensando y me dormía pensando y estaba constantemente pensando. Y en el medio de tanta pensadera, ¿qué crees que había? Más pensamientos. Y la mente no paraba nunca. Y cuando la mente no para, el cuerpo tampoco descansa. Y así vivía constantemente en alerta. Yo te quiero contar ahora cómo era mi vida antes de que todo esto cambiara mi vida. Yo vivía en el miedo, en el juicio y la escasez. Y voy a contarte algo que nunca te dije. Yo vivía desde el juicio y a veces peco también. Me juzgaba por no tener los resultados que quería. Me comparaba con otras personas del mismo ámbito que yo. Y me exigía estar siempre fuerte. Y eso cansa. Tenía miedo al fracaso, pero también tenía miedo al éxito, porque el éxito implica una exposición, y una exposición implica juicio. Y yo era extremadamente sensible al juicio. En cuanto al dinero, había una historia repetitiva. Me entraba dinero y se iba. Y yo pensaba que el problema era externo. La economía, el país, los clientes, las circunstancias, pero el problema no era externo, era mi relación energética con el dinero. Yo no confiaba en que yo podía sostenerlo. Tenía puntos de vista muy fuertes como que, por ejemplo, el dinero cuesta o hay que lucharlo mucho o que es fácil o no es fácil para mí tenerlo. Y mientras yo sostenga ese punto de vista, la realidad me lo iba a confirmar. Y así lo hizo. También estaba teniendo miedo a elegir. Yo elegía desde la duda, y la duda siempre paraliza. Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché hablar sobre las barras de Access, y ahí lo entendí todo. No sabía cómo funcionaba, pero algo en mi cuerpo me decía que sí, que por ahí era. Y esa fue la primera vez que hice algo diferente. La primera vez en que una sesión me fue tan útil. No fue un fuego artificial, fue un silencio. Y el silencio para alguien con una mente hiperactiva es un regalo. Recuerdo salir y sentir que mi cabeza tenía más espacio, como si alguien me hubiese bajado un volumen. Y por primera vez pensé, tal vez no tengo que vivir tan así. Después de esa sesión dormí profundamente y cuando me desperté, mi primer pensamiento ya no fue de ansiedad, fue de calma. Y eso fue algo totalmente nuevo para mí. Los cambios empezaron siendo sutiles, pero al final lo cambiaron todo. No fueron cambios dramáticos, ni drásticos, ni profundos. Fueron sutiles. Empecé a notar que ya no reaccionaba igual. Antes, con cualquier comentario yo me activaba. Y ahora había un segundo de pausa. Y en ese segundo había elección. Descubrí la herramienta de la pregunta. Y eso fue algo revelador y revolucionario en mí. Porque yo vivía constantemente en la queja. Y la queja siempre cierra las puertas. Pero la pregunta te abre las infinitas posibilidades. Y en lugar de decir ¿por qué me pasa esto a mí?, empecé a preguntarme qué más es posible aquí y cómo puede mejorar esto. ¿Qué está bien en esto
que yo no estoy viendo. Y mi energía empezó a cambiar. Y cuando cambias la pregunta, también se cambia tu dirección. Esto fue uno de los cambios más grandes que yo tuve. Yo decía que quería más dinero, pero energéticamente lo rechazaba. Entendí que el universo no escucha tu palabra hablada, sino la vibración en lo que realmente deseas. Entonces yo juzgaba el dinero y no lo tenía, yo lo controlaba. Cuando empecé a trabajar con barras y con Access, empecé a borrar esas creencias heredadas, creencias familiares, historias de escasez, y empecé a preguntarme qué energía puedo ser para recibir sin esfuerzo. Y ahí entendí algo muy profundo, y era que yo no sabía recibir ni dinero, ni ayuda, ni reconocimiento, y siempre yo estaba para dar. Pero eso no era recibir, y cuando te cierras al recibir, la abundancia no puede entrar. Entonces empecé a practicar el recibir cumplidos, rechazos, oportunidades, dudas, recibir dinero sin culpa. Y poco a poco mi realidad financiera también cambió. Y no porque yo hiciera muchos esfuerzos, sino porque dejé de resistirme. Cuando salí del juicio, eso fue la clave para el cambio. Y dejé de proyectar el juicio en los demás. Mis relaciones se suavizaron y empecé a elegir desde la conciencia y no desde la necesidad. Dejé de buscar la validación y cuando no buscas la validación, te vuelves magnética. Mi autoestima no se subió porque me convencí de ser suficiente. Subió porque dejé de atacarme. Y eso lo cambia todo. Te voy a comentar ahora las herramientas que más impactaron mi vida. Te las regalo con mucho amor. Vamos a profundizar en ejemplos y anécdotas reales. Una de esas herramientas es la pregunta, como ya te dije. Cada vez que algo parecía imposible, haz preguntas. También es eliminar el juicio. Cada vez que yo me juzgaba, empecé a decir interesante punto de vista que tengo este punto de vista. También empecé a elegir y no dejar que los demás o la vida eligieran por mí. Yo ya no reaccionaba, simplemente elegía. Otra herramienta son las posibilidades infinitas. Nada es fijo, la energía es cambiante. Y descubrí un detalle importante, que el universo está para complacerte. Entonces empecé a confiar en mi saber. Aprendí a escuchar a mi cuerpo. Estas herramientas sin duda cambiaron mi vida y apuesto que la tuya también. Mi vida cambió. Y no porque el mundo cambiara, sino porque yo cambié mis relaciones con el mundo. Aprendí que yo no soy mis pensamientos, soy mucho más que eso. Aprendí que puedo elegir algo diferente. Hay un dicho que dice en mi país, no eres un árbol, te puedes mover. Muévete. Aprendí que el dinero no es mi enemigo, es algo para gozar la vida. Aprendí que el juicio es una prisión invisible y yo siempre elijo la libertad. Aprendí que siempre hay más posibilidades, infinitas posibilidades. Entonces, ¿por qué quedarme con lo mismo? Y si estás viendo esto, tal vez esto no sea casualidad. Tal vez en tu vida también estás pasando por cosas como las que yo pasé, pero ahora estás lista para hacerlo diferente. No tienes que creérmelo, simplemente experiméntalo, créelo, practícalo y elige algo distinto. Porque lo que cambió mi vida no fue una teoría, fue la práctica, fue la lección y tú también puedes elegir. Gracias por compartir conmigo este pequeño espacio de reflexión. Si quieres, puedes seguirme aquí en las redes sociales. Siempre estoy a tu lado acompañándote. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Chao, chao.